pasan horas frente a una consola y generan millones de dólares. En esta edición de Efecto Naim, exploramos el mundo profesional de los videojuegos y las oportunidades que esconde esta creciente industria. Además, un reconocido experto nos explica cómo conflictos en un lado del mundo logran atraer combatientes de países muy lejanos y por qué estos guerreros son una amenaza cada vez más preocupante. Y conocemos a creativos activistas que han optado por encarnar a populares personajes de la televisión para transmitir sus mensajes políticos. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Usted ha oído hablar de los esports, o lo que se llama deportes digitales. Se trata de ese mundo profesional de los videojuegos. Hay videojuegos que son muy populares en todo el mundo, que hasta se organizan grandes torneos en los que los jugadores se enfrentan en estadios repletos de gente que los está viendo y son sintonizados por millones de fanáticos desde sus computadoras, televisores o sus teléfonos celulares. Para poner esto en contexto, déjenme darles algunos números. La final del torneo mundial del juego que se llama League of Legends, la Liga de las Leyendas, en el año 2018 alcanzó una audiencia de más de 205 millones de personas. En comparación, piensen que ese es casi el doble de personas que ese año vieron el Super Bowl, que es la final del campeonato de fútbol americano y que es el evento deportivo más visto en la televisión de Estados Unidos. Según los expertos, la popularidad de los esports, de los deportes tecnológicos digitales, seguirá creciendo en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, América Latina. Piensen en lo siguiente: Brasil y México, por ejemplo, están entre los 10 países con más fanáticos de esports en el mundo. Y donde hay gente, tanta gente, hay dinero. Los pronósticos indican que este año este mercado terminará generando más de $1.000 millones. Pero, ¿de dónde viene tanto dinero? ¿Cómo están los esports influenciando el mundo de los deportes tradicionales? ¿Y qué enseñanzas y oportunidades existen para otras industrias en este espacio? En el siguiente reportaje nos adentramos en el fascinante mundo de los esports. Miren. En 2018, millones vieron la Copa Mundial de Fútbol, pero la atención de muchos de estos fanáticos también fue acaparada por otro torneo organizado por la misma Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA eWorld Cup, una competencia anual de esports basada en la edición más reciente de la serie de videojuegos FIFA. 29 millones de personas vieron partidos de esta Copa Mundial Digital, un aumento del 400% con respecto al 2017. El crecimiento de los esports o deportes digitales se debe en gran parte a la popularidad de plataformas como YouTube o Twitch, en las cuales los usuarios pueden interactuar y ver a otros jugar en vivo. De acuerdo con cifras del banco Goldman Sachs, la audiencia en estas plataformas supera aquellas de plataformas y canales como Netflix, HBO y ESPN combinadas. Es por eso que la agencia de análisis de mercado, Newzoo, estima que en 2019 los esports alcanzarán una audiencia de 454 millones de personas. La mayoría de ellas son menores de 35 años y están basadas en China, Estados Unidos y Rusia. El jugador de videojuegos Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja, cuenta con el mayor número de seguidores en Twitch. Si existe la posibilidad de jugar videojuegos a nivel competitivo y hacer dinero, va a haber audiencia. Los jugadores más novatos quieren ver a los jugadores más talentosos, pues la manera más rápida de mejorar es viendo a alguien que sabe lo que está haciendo, tomar notas y aprender de ellos. Este joven estadounidense puede generar hasta $1 millón al mes jugando y transmitiendo en vivo. Y es que corporaciones como Red Bull o Mastercard pagan por anunciarse en canales de jugadores de esports, además de patrocinar eventos. La mayoría de jugadores compiten en torneos como The International, del videojuego Dota 2. En la edición de 2018 de esta competencia, equipos se enfrentaron por un premio de $25 millones, el más grande de un campeonato de esports y que supera los premios de Wimbledon y el Daytona 500.
La creciente popularidad de los esports ha llevado a que gigantes mediáticas como Disney, que es dueña de ESPN, compren derechos de transmisión para torneos particulares. También están surgiendo ligas de esports en las que los jugadores gozan de los mismos beneficios que atletas de alto calibre, como salarios, equipos de manejadores y hasta psicólogos. Algunos equipos de deportes tradicionales, como River Plate del fútbol argentino o los Dallas Cowboys del fútbol americano, invierten en equipos de esports de diferentes videojuegos que hasta entrenan en las mismas instalaciones. Este enfoque en hacer los deportes digitales más balanceados es central en Game Gym, un centro de entrenamiento fundado por Josh Hafking en Estados Unidos. Las tres principales ideas equivocadas sobre los eSports son, en primer lugar, que los jugadores crean malos hábitos como comer o dormir mal. Otra idea errónea es que están perdiendo el tiempo y no están trabajando hacia ninguna meta. La tercera es que los jugadores están aislados. Así que para contrarrestar esos problemas nosotros hacemos cosas juntos, en comunidad, y le enseñamos a nuestros jugadores a crear hábitos saludables. Hay universidades que también están jugando un rol, creando equipos de esports y hasta otorgando becas para que aquellos que aspiran a una carrera profesional como videojugadores no abandonen sus estudios. Por otro lado, países como México ya reconocen a los esports como un deporte profesional, a la par del fútbol. Esto fue gracias al trabajo de organizaciones como la Federación Mexicana de Esports, que lucha por conseguir que el Comité Olímpico Internacional también reconozca los esports. Un obstáculo a esta meta, sin embargo, es que videojuegos populares en el mundo de esports, como League of Legends, se basan en destruir al oponente con disparos o ataques en el mundo virtual. Y este tipo de violencia es considerada incompatible con los valores de los Juegos Olímpicos. Aún así, aficionados como Hafking ven importantes similitudes con los deportes tradicionales. Los videojuegos son como los deportes. Puedes aprender cómo ser buen jugador, buen perdedor, buen compañero de equipo y cómo comunicarte. Todas esas son cosas buenas. Con ese mensaje, espera alentar a que más personas se interesen por los esports. De acuerdo con Newzoo, solo el 5% de las más de 2.000 millones de personas que juegan videojuegos son fanáticos de esports. Así que es un mercado con mucho potencial para crecer y con oportunidades fuera y dentro de los estadios. ¿Quién lo iba a decir? Un multimillonario negocio alrededor de videojuegos y lleno de todo tipo de sorpresas, de cosas inesperadas. Al regresar a la pausa cambiamos de tema y voy a pasar a un mundo más oscuro, más complejo, peligroso. Invité a un experto que se ha dedicado a estudiar cómo conflictos en un lado del mundo logran atraer combatientes de países muy lejanos. Un tema interesante, no se vaya. ¿Sabía usted que el famosísimo muralista mexicano David Alfaro Siqueiros se fue a España a luchar en la guerra civil? Lo mismo hizo el novelista británico George Orwell, también muy famoso. Pero lo hicieron 60.000 voluntarios de más de 50 países diferentes que se unieron a ese conflicto como parte de las llamadas brigadas internacionales. Esto ocurre en los países más diversos del mundo. Ha ocurrido desde 1948 en el conflicto árabe-israelí. Ha ocurrido en los movimientos guerrilleros de América Latina, donde individuos de diversos países han dejado a su patria para irse a luchar en campos de batalla muy lejos de su casa. Mi invitado de hoy se ha dedicado a estudiar este fenómeno con un enfoque muy particular. Personas de países como Estados Unidos, Francia o Trinidad y Tobago que terminan uniéndose a grupos terroristas del Medio Oriente, como Al-Qaeda o ISIS, el Estado Islámico. El doctor Daniel Baiman es un respetado experto en temas de seguridad y antiterrorismo. Él ha asesorado al gobierno de Estados Unidos y ha ocupado importantes cargos en diferentes centros de investigación, como Brookings, por ejemplo, donde actualmente trabaja. También es profesor de varias universidades y es autor de innumerables libros muy influyentes sobre terrorismo y conflictos en el Medio Oriente. Su más reciente libro se llama Guerreros Trotamundos, combatientes extranjeros en los ejércitos del yihad. En este libro argumenta que el número de extranjeros que se están uniendo a grupos islamistas está batiendo récords y que estos combatientes están jugando un rol importantísimo y muy preocupante en países como Irak, Siria, Somalia y mucho más allá.
A continuación, converso de todo esto y mucho más con el doctor Daniel Baiman. Mire. ¿Qué son los combatientes extranjeros? Los combatientes extranjeros son individuos que dejan sus países para ir a luchar en conflictos de otros países. Lo hacen de manera voluntaria, a menudo son motivados por alguna ideología o por una sed de aventura. Los combatientes extranjeros siempre han existido. Por ejemplo, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, algunas de las figuras más célebres que lucharon en contra de los británicos eran de Francia u otros países. Lo nuevo es que hoy día hay estadounidenses o europeos que, por ejemplo, lucharon en la Guerra Civil de Afganistán y luego han regresado a sus países de origen a orquestar ataques terroristas y son bastante peligrosos. Usted comienza el libro con un personaje muy interesante que se llama Abdullah Azzam. Cuéntenos de él. Azzam es probablemente el padrino del movimiento de combatientes extranjeros en el yihadismo. Era originariamente de Palestina y estuvo un tiempo en Arabia Saudita y en otros países antes de terminar en Afganistán. Tras la invasión soviética a Afganistán en 1979, Azzam hizo un llamado a los musulmanes de todas partes para que lucharan junto a él en contra de los soviéticos. Al comienzo encontró mucha resistencia, pero su discurso consistía en decir: ustedes no son sauditas, no son afganos, son musulmanes. Y todos los musulmanes tienen la obligación de luchar porque las vidas de nuestros hermanos están en riesgo. Y eso resultó ser una propaganda muy efectiva. El sectarismo es un factor muy importante en la manera como usted interpreta lo que sucede. Ayúdenos a entender eso. El sectarismo es un conflicto que surge cuando hay diferentes interpretaciones dentro de una misma fe. En el Islam hay dos principales ramas: el Islam suní y el chií. Y muchos musulmanes suníes sospechan de los musulmanes chiíes. Creen que su interpretación de la fe es incorrecta, de la misma manera que creen que otras interpretaciones, como la de los alawitas, que dominan en Siria, también es incorrecta. Así que aunque muchos extranjeros ven el conflicto civil sirio como uno entre musulmanes, para muchos se trata de un conflicto entre creyentes e infieles. Y esta idea de salvar al Islam de una amenaza interna atrae a muchas personas. Y en esta mirada que usted nos da de los yihadis extranjeros, aparece otro personaje fascinante que se llama Ali Abdul Saud Mohammed. Ali Mohammed es un egipcio que estaba involucrado en la Yihad Islámica Egipcia, una organización terrorista liderada por Ayman al-Zawahiri, quien más tarde se convertiría en jefe de Al-Qaeda. En los 80, Mohammed llega a Estados Unidos y comienza a trabajar para las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero de manera secreta seguía activo en la Yihad Islámica. Era un agente doble. Durante el periodo de la guerra afgano-soviética, en los 80 y 90, Mohammed viajó a Afganistán con frecuencia para entrenar a yihadistas afganos con la información que obtenía mientras trabajaba en Estados Unidos. Al final fue capturado y ahora cumple una condena en Estados Unidos, pero hizo mucho daño y ayudó a convertir a Al-Qaeda en un grupo armado formidable. Entre 100 y 150 combatientes de América Latina salen para pelear en estas guerras en Siria. Si el primer ministro de Trinidad y Tobago, que es el país que más origina a estos combatientes, lo llama y le pide su consejo sobre qué hacer, ¿usted qué le recomendaría? Intentaría convencer al primer ministro de ver este problema como un ciclo que comienza con individuos que desean irse a luchar batallas en el extranjero. Así que primero hay que pensar en maneras de disuadirlos o detenerlos, ya sea arrestándolos si son peligrosos o trabajando con líderes comunitarios o religiosos para que ayuden a transmitir el mensaje de que su fe y su comunidad corre peligro si se radicalizan. Si llegan a la zona de conflicto, habría que trabajar con otros países para tratar de identificar campos de entrenamiento e individuos peligrosos. También hace falta leyes efectivas y una fuerza policial fuerte y competente.
Ahora mismo hay un problema con la gente que está abandonando el autodenominado Estado Islámico y nadie sabe qué hacer con ellos. Así que se necesitan medidas para enfrentar el problema desde que estas personas salen de casa hasta que regresan. So you need a whole set, both from the beginning, when they're leaving, to the end when they return. Guerreros Trotamundos, un libro de Daniel Baiman, un experto en yihad, en terrorismo, en ISIS, que ha analizado desde muchos puntos de vista en el campo, entendiendo cuáles son las razones y cuáles son las consecuencias y el futuro de este tipo de guerras que nos acompañan y nos están acompañando de manera intensa en el siglo XXI. Muchas gracias, doctor Baiman. De nada. Al regresar de la pausa, voy a cambiar de tema. Les voy a contar la historia de un personaje que muy probablemente usted ya conoce. Pero esta vez vamos a ir más allá de los titulares para entender por qué terminó en nuestra lista de genios memorables. ¿Por qué? No se vaya. Julian Assange es el fundador del conocido sitio web que se llama Wikileaks y que en abril del año 2019 fue arrestado en Londres, donde había permanecido asilado en la Embajada de Ecuador desde el año 2012. Assange logró así evadir durante 7 años a las autoridades de varios países que trataban de llevarlo a juicio por diferentes motivos, desde acoso sexual y violación hasta conspiración informática, en fin, una variedad de cosas. Finalmente, este año el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo basta. Optó por dejar de protegerlo y lo obligó a salir de la embajada, lo cual hizo que las autoridades de Inglaterra lo detuvieran y está siendo ahora buscado por diferentes países para extraditarlo y llevarlo frente a la justicia. Pero la saga de Assange, esta historia de Assange, va mucho más allá de la conspiración, de la intromisión en asuntos de otros estados o del acoso sexual. También está llena de genialidades memorables. Miren por qué lo digo. Así se expresó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuando decidió retirarle el asilo diplomático a Julian Assange. La paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Y es que durante el tiempo que estuvo en la embajada ecuatoriana, Assange se lució como mal huésped. Se paseaba en patineta por los pasillos en ropa interior. Y según sus cohabitantes, con frecuencia olía mal y hasta pintaba las paredes con su excremento. Por si fuera poco, en 2016 Assange adoptó a Michi, un gato a quien le creó sus propias cuentas de redes sociales. Michi acumuló miles de seguidores en sus redes y, como su dueño, dejó excremento por toda la embajada. En repetidas ocasiones, los funcionarios de la embajada le pidieron a Assange que se ocupara de su mascota, pero por supuesto, hizo caso omiso. Los medios no se resistieron a comentar sobre los malos modales de Assange, cosa que no le gustó para nada a Wikileaks. Quizá por eso el portal envió a los medios una lista confidencial de comentarios que consideraban difamatorios. Por ejemplo, sugerir que Assange no cuidaba a su gato, que apestaba o que es un hacker. Tal vez si Assange no quería que lo tildaran de hacker, podía al menos intentar corregir su conducta y no sacar información de los servidores de la embajada que lo acogía. Hay personajes que ni siquiera estando en el ojo del huracán dejan de sorprendernos por sus geniales comportamientos. Si usted conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en Efecto Naim, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @Efecto Naim o mi cuenta personal @Moisés Naim. Para terminar el programa quiero que vean esta foto. Miren, en esta foto se ve al hombre araña que está siendo arrestado por autoridades de Puerto Rico durante las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores. Y les tengo una noticia. Esta no es la primera vez que este superhéroe aparece en alguna protesta en alguna parte del mundo.
De hecho, son muchos los activistas que han optado por encarnar a populares personajes de cómicos, de superhéroes, películas o series de televisión para transmitir sus mensajes políticos. Aquí les traigo algunos de los casos más interesantes, más llamativos. Miren. Horas después de ser arrestado, el hombre araña fue liberado en Puerto Rico. Y desde Hong Kong hasta Venezuela, activistas se han presentado en protestas disfrazados de este personaje de las historietas de Marvel. En Italia, por ejemplo, el activista Mauro Merlino ha ganado fama mundial por utilizar este disfraz para protestar desde la crisis financiera de su país hasta la falta de asistencia a las víctimas del terremoto que ocurrió en Italia en 2016. A nadie le gusta el aborto, incluso cuando es seguro y legal. Feministas alrededor del mundo han adoptado este atuendo blanco y rojo para crear conciencia sobre las injusticias que tienen que enfrentar las mujeres en la sociedad actual. Esta vestimenta figura en la galardonada serie estadounidense El cuento de la criada, y las mujeres que la llevan puesta son maltratadas y abusadas por los hombres. En 2010, unos palestinos hicieron algo similar. Se disfrazaron de los personajes de la película de ciencia ficción Avatar para protestar en la frontera de Cisjordania, territorio disputado entre Israel y Palestina. Los manifestantes decían sentirse identificados con la lucha de los extraterrestres azules por preservar su tierra. Y en 2018, activistas de la organización antiglobalización ATTAC protestaron en París vestidos de los personajes de la Guerra de las Galaxias. La manifestación era en contra de Apple y sus disfraces buscaban comparar al gigante tecnológico con el Imperio Galáctico en la famosa saga de películas. Activistas disfrazados, sin duda una manera muy ingeniosa y diferente y divertida de llamar la atención de los medios de comunicación social para mandar un mensaje político. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya divertido. Como siempre, gracias por acompañarnos. Ojalá nos veamos la semana entrante.